Situación problema: derrame de ducto de Pemex ocurrido en Cadereyta, Jiménez, Nuevo León. Hidrocarburo es un compuesto formado por hidrógeno y carbono. Estas son las moléculas más abundantes en el petróleo y los combustibles fósiles. Pueden encontrarse en estado sólido, como asfalto, líquido en petróleo crudo y gas como gas natural. Los hidrocarburos contienen desde 1 hasta 80 átomos de carbono. En moléculas existen diferentes tipos de enlace. Por ejemplo, dipolo-dipolo es cuando existe una interacción entre dos moléculas polares. Ión-dipolo, interacción entre un ión y moléculas polares. Dipolo inducido se genera cuando los electrones son obligados a moverse ya sea por un ión o una molécula polar, generando un ión dipolo inducido o un dipolo-dipolo inducido respectivamente. Fuerzas de dispersión de London. Atracción entre moléculas no polar y otra molécula no polar. Se genera un dipolo temporal. Y puentes de hidrógeno. Es cuando el hidrógeno interactúa entre dos átomos electronegativos. Los átomos que se forman el puente de hidrógeno son oxígeno, nitrógeno, cloro y flúor. A continuación se muestran algunos de los principales componentes del petróleo en crudo. El primero es el metano. Su fórmula empírica es CH4. Es un compuesto no polar y tiene fuerzas de dispersión de London. Luego tenemos a la naftalina, de fórmula empírica C10H8. Es un compuesto no polar, también con fuerzas de dispersión de London. Luego al octano, cuya fórmula es C8H18, también es no polar y también con fuerzas de dispersión de London. Sigue el butadieno con fórmula C4H6, también es no polar y también con fuerzas de dispersión de London. Sigue propileno, su fórmula es C3H6 y también es no polar y con fuerzas de dispersión de London. Luego sigue el benceno con fórmula C6H6, el acetileno, cuya fórmula es C2H2, el fenol, su fórmula es C6H6O, el etileno, de fórmula C2H4, y el tricloroetileno, de fórmula C2HCl3. De todos los compuestos mencionados, todos son no polares y cuentan con fuerzas de dispersión de London, a excepción del tricloroetileno, que tiene puentes de hidrógeno. Estructuras moleculares. Las fórmulas semidesarrolladas de los componentes del petróleo anteriormente mencionadas son las siguientes. Metano, que está formado por un carbono y 4 hidrógenos. Butadieno, que está formado por 4 carbonos, 2 con doble enlace y 2 con enlace simple y 6 hidrógenos. Propileno, formado por 2 carbonos unidos por un enlace doble, 3 hidrógenos y un metil. Octano, formado por 8 carbonos y 18 hidrógenos. Benceno, formado por 6 átomos de carbono y 6 de hidrógeno que componen un hexágono. Acetileno, formado por 2 carbones unidos por un triple enlace y 2 hidrógenos con enlace simple unidos a cada carbono. Y el fenol, que su fórmula molecular es C6H6O. Tenemos también el etileno, formado por 2 carbones unidos por un enlace doble y 4 hidrógenos. Tenemos el tricloroetileno, por 2 carbonos unidos por un enlace doble, 3 cloros y un hidrógeno. Y la naftalina, que su fórmula molecular es C10H8. Podemos observar también los electrones de valencia y configuración electrónica de los siguientes elementos: hidrógeno, oxígeno, cloro y carbono. El petróleo es una mezcla de decenas de miles de hidrocarburos de diferentes características físicas y químicas. Posteriormente se describirán algunos de los hidrocarburos más sencillos y o comunes encontrados en el petróleo. Hay un modelo en inglés conocido como CIMAP, Integrated Oil Spill Impact Oil System. En este modelo, cada componente del petróleo se separa de acuerdo a sus propiedades físicas y químicas. Los hidrocarburos mediante este modelo se dividen en varios grupos químicos en función de su solubilidad, volatilidad e hidrofobicidad. Abajo se mencionan las características más comunes del petróleo. Las principales propiedades del petróleo crudo son las siguientes. Su densidad, se puede decir que es más liviano que el agua. En promedio pesa
en promedio su densidad es de 0.75 a 0.95 kilogramos por litro. Su olor en general es desagradable, esto debido al contenido de azufre. Y su color varía desde el amarillo al rojo y negro. Esto depende del tipo de crudo, si es crudo ligero, crudo medio o crudo pesado. Su composición principal es carbono e hidrógeno. El carbono es más o menos entre el 83 y el 87%, y el hidrógeno es del 13 al 17 respectivamente. También contiene en cantidades mucho menores azufre, oxígeno, nitrógeno, calcio, hierro, magnesio. Derecho al agua. En el ámbito nacional, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 4, dice que toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible. Es un derecho garantizado por el Estado. Y también tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar. Este derecho también debe ser garantizado por el Estado. ¿Qué método o técnica se puede utilizar para la separación de hidrocarburos del agua? Mediante un filtro de algodón recubierto de un polímero hidrofílico que se une con las moléculas de hidrógeno en el agua y que a su vez presenta heliofobicidad, lo que hace que se repela el petróleo. Esta técnica permite que el petróleo se recupere y almacene, así como la purificación del agua. Otra técnica muy útil para la situación de Nuevo León podría ser mediante elevar las presiones para que la separación de estos componentes. Esto se lleva a cabo elevando la temperatura a 170 grados Celsius para evaporar el agua y así poder recolectar los hidrocarburos que quedan. Este método se usa cuando el petróleo es inalcanzable para las máquinas. Los únicos responsables de los impactos ambientales que suceden en el planeta, y los seres humanos hacemos uso de muchos contaminantes que perjudican el equilibrio de la biosfera. El derrame de petróleo en los cuerpos acuíferos es un tema grave que tiene no solamente un impacto ambiental, sino también un impacto social, pues dañamos la salud de los seres vivos que requieren del cuerpo contaminado. Ambientalmente, las personas encargadas del cuidado y mantenimiento de los ductos transportadores de petróleo deben de tener sus precauciones y medidas de seguridad en caso de un derrame. Socialmente afecta la actividad humana, tales como la pesca, la agricultura y ganadería. Además, tiene un impacto en la economía, pues afecta el turismo y con esto el ingreso de las personas que viven de estas actividades. Equipo, creemos que no se ha respetado el derecho al agua y al medio ambiente sano para esta comunidad, porque desde que ocurrió el derrame las fuentes de agua para las comunidades adyacentes se vieron contaminadas. También la vida silvestre resultó dañada cerca de la zona del derrame, lo que provoca una alteración para el equilibrio natural del medio ambiente. Por lo tanto, el agua no es apta para un uso adecuado y no cumple con sus funciones básicas para la actividad humana y la naturaleza. Hagamos conciencia acerca del cuidado y el respeto que se merece el planeta en el que vivimos.